Amigos, bienvenidos a este repaso por las informaciones aquí en Ponte al Día. Lirio Pérez Petit y Gregorio Rojas Flores listos para continuar con nuestro repaso informativo de lo que sucede en Venezuela y el mundo. El Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el cual expresó que se están recolectando las pruebas necesarias para continuar el proceso sobre el caso de los diputados del Estado Amazonas reincorporados a la Asamblea Nacional. El escrito fue emitido a través de su página web, en el cual indicaron que se están realizando todos los actos procesales correspondientes. En este momento el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas. Durante esta fase se han presentado situaciones que han impedido culminarla. Por ahora, aun cuando el expediente se evidencia que el Poder Judicial ha desplegado todas las acciones necesarias. Recordando que en sentencia del 11 de enero del presente año, la referida sala declaró el desacato y la inmediata desincorporación de los diputados del órgano legislativo nacional. Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, juramentó las mesas de la unidad municipales del estado Táchira como parte de las acciones emprendidas por dicha organización en pro de la activación del referendo revocatorio. Durante el acto político realizado en el Colegio de Ingenieros de San Cristóbal, el parlamentario ratificó que el gran reto de la unidad sigue siendo la consolidación de esfuerzos para lograr un cambio político. Márquez puntualizó que estas mesas de la unidad municipales que juramentaron tienen el deber de convencer al pueblo de que la lucha es de todos los venezolanos y de que a través de la presión de calle se debe exigir la activación del revocatorio. Con respecto a la posible disolución de la MUD anunciada por factores del oficialismo, dijo que es evidente el desespero del gobierno frente a la voluntad de cambio que hay en todo el país. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, expresó que los últimos 3 años han sido los más fuertes para el gobierno nacional. Insistió que la oposición venezolana se niega a dialogar con el presidente Nicolás Maduro. El Aizami indicó que ha participado con los equipos del gobierno y del PSUV en las conversaciones exploratorias para iniciar el diálogo político, pero aseveró que después de dedicar horas en contactar a los grupos, se presentan trabas por la influencia de los factores externos. En el campo económico, admitió que Venezuela es afectada por influencias especulativas y por una inflación, a su juicio, inducida. También dentro de sus declaraciones, el gobernador del estado de Aragua reiteró que la Asamblea Nacional busca sacar al presidente de la República, Nicolás Maduro, del poder, además de solicitar la intervención extranjera. Según información extraoficial, el Vaticano estaría solicitando que el revocatorio se active lo antes posible para determinar la permanencia del presidente Nicolás Maduro. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, confirmó que la Santa Sede estaría esperando la petición del gobierno venezolano para fungir como mediador en la mesa de diálogo que hasta ahora está siendo conformada por los expresidentes Martín Torrijos de Panamá, el dominicano Leonel Fernández y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Parolin considera que la demora en el pedido es porque el Vaticano cree que el proceso referendario debería realizarse a pesar de la resistencia por parte del Ejecutivo Nacional. Reinaldo Muñoz, procurador general de la República, alertó que la incorporación y juramentación de los diputados a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas constituye una acción inconstitucional y antijurídica e instó al Poder Legislativo a rectificar y respetar al Estado de Derecho en el país. Según Muñoz, esta decisión del Parlamento no debe ser reconocida ni avalada por los órganos y entes públicos porque sugiere un franco desprecio por la Constitución y denota preocupantes visos de autoritarismo en la conducción del Legislativo Nacional. El Procurador General cree que el Poder Legislativo ha obstruido descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, pretendiendo la inserción de ciudadanos no electos válidamente como miembros activos del Parlamento. Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, cuestionó la actitud pasiva del gobierno ante el caos que se vive en el país. A juicio del parlamentario, si el gobierno cree que frenando el referendo va a tapar el caos que vive Venezuela, simplemente está subestimando la paciencia del pueblo. Borges considera que el diputado Diosdado Cabello está equivocado al amenazar con que no habrá revocatorio este año porque estaría ignorando que 90% de los venezolanos son quienes piden un cambio de gobierno. El parlamentario aseveró que el referendo es el diálogo con todos los venezolanos. Es por ello que cree que el gobierno debe demostrar que su intención es solventar la crisis y no ganar tiempo para evitar la voluntad popular. Aseguró que el avance del proceso referendario hacia la recolección del 20% de las firmas se podría interpretar como un gesto para dar inicio al diálogo. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas, afirmó que la Mesa de la Unidad Democrática está consciente de que el referéndum revocatorio no se va a realizar este año.
nosotros estamos perfectamente claros que no va a haber referendo revocatorio este año. Cuando digo nosotros me refiero a todos los venezolanos, porque los dirigentes de la derecha venezolana saben que es imposible que se realice un referendo revocatorio este año. Ellos lo saben. La única forma de que se pudiera realizar un referendo revocatorio en el año 2016 es que se hubiera activado el artículo 72 en el mes de diciembre de este año 2016. Rodríguez afirmó que pedir la anulación del partido opositor es una forma de proteger la voluntad popular. Por supuesto que en Venezuela hay personas que militan en la oposición porque Venezuela es una democracia, sin duda alguna. Pero quien irrespeta la voluntad de las personas de oposición es precisamente este partido. No había ninguna necesidad. ¿Y es democrático no había la anulación ninguna al CNE de la MUD? No había ninguna necesidad de que me pusieran 10.995 muertos a firmar. 2 sería un escándalo. Pusieron decenas de miles. A juicio del alcalde de Caracas, la escasez de medicamentos y alimentos se está atendiendo sin necesidad de declarar una crisis humanitaria. La gran misión de abastecimiento soberano y seguro, en primer lugar, garantiza que lo que llegue al puerto realmente se distribuya en la población que lo necesita. Se están atendiendo las necesidades de medicamentos y la dotación de medicamentos en los hospitales. Venezuela tiene una gran capacidad instalada de producción de medicamentos y eso ha ido aumentando del 25% al 75%. Es decir, todos estos procesos han permitido abordar el problema de medicamentos, el problema de alimentación. La aerolínea venezolana Avior Airlines suspendió sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado Vargas a la isla de Curazao a partir de este 1 de agosto debido a una disminución en la venta de boletos. La compañía aclaró que aún mantendrá sus operaciones hacia la isla turística desde las ciudades de Valencia y Maracaibo, según lo informó una fuente del sector aéreo. Del mismo modo, los datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo informaron que en un año las ventas de los boletos para el exterior bajaron 5% en unidades y 4% en dólares. Y como medida de solución ante la pequeña demanda, algunas aerolíneas han optado por disminuir el costo de sus tarifas en bolívares. La compañía venezolana cubre las rutas hacia las islas del Caribe con equipos Fokker 50 con capacidad de 50 asientos. La presidenta del Parlamento de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, rechazó que el socialismo del siglo XXI, promovido por algunos gobiernos de Latinoamérica, haya fracasado como afirman algunos sectores críticos. Como algunos ejemplos, señaló el revés electoral ocurrido en Argentina, la crisis política en Brasil y Venezuela, además de las dificultades de Bolivia y Ecuador, donde enfatizó que no pueden ser consideradas como un fracaso a los proyectos políticos. Apuntó que frente a los problemas deben valorarse los cambios en las estructuras de poder. Sobre el tema electoral, Rivadeneira recordó que el próximo 1 de octubre, Alianza País efectuará una convención para poner en primer lugar la aprobación del plan de gobierno y posteriormente proceder a ver las candidaturas. Sobre la política de Rafael Correa, destacó que el oficialismo cuenta con varios candidatos para reemplazarlo. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, calificó la situación que atraviesa nuestro país como inaceptable. A su juicio, hay una violación absoluta de los derechos humanos. Así lo destacó el gobernante tras asistir a Lima para la toma de mando del nuevo presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski. Indicó que en Venezuela la situación de desabastecimiento es una circunstancia con la que no se puede convivir. Además, rechazó el hecho de que en nuestro país aún se mantenga a los presos políticos privados de libertad. Informó que la posición de Argentina sobre Venezuela siempre será la misma y se mantendrá firme. Finalmente, Macri también afirmó que la situación en su país ya se ha estabilizado. Aseveró que durante la década anterior se utilizaron la mentira y la corrupción como herramientas para alterar las estadísticas, por lo que su ascensión al poder la consideró una muy mala herencia. Venezuela comunicó al resto de países del Mercosur que asumió la presidencia por tempore de la organización regional luego de que Uruguay concluyera su periodo. A través de un comunicado emitido el pasado viernes 29 de julio, la ministra Delcy Rodríguez informó a sus homólogos del grupo que Venezuela aceptó la presidencia del bloque con fundamento en el artículo 12 del Tratado de Asunción y en correspondencia con el artículo 5 del protocolo Ouro Preto. En el documento se recalca que estos artículos son los únicos instrumentos normativos fundacionales que regulan la procedencia y continuidad de la presidencia pro tempore del Mercosur. Dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo afirman que el referendo revocatorio se realizará este año. Alberto Rebeto con la información. El secretario general de Un Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón, explicó que el partido trabaja para acordar planos de acción ante el futuro del país.
afirma que este año se realizará el referendo revocatorio presidencial. Hemos puesto como premisa primaria la materialización del referéndum revocatorio este año, para acabar con este gobierno de pesadillas que nos tiene en esta situación tan dramática y tan arruinada en la que se encuentra nuestro país. Este pleno también soberanamente ha exigido que nos aboquemos a trabajar por la libertad de Manuel Rosales, nuestro líder fundador, quien injustamente está preso solo por una retaliación política. Las declaraciones las ofreció durante la realización de un pleno en donde se ratificaron las autoridades del partido en el estado Miranda. Hoy cada uno de los secretarios generales de nuestro partido, de los 21 municipios, están hablando, presentando su propuesta para un proceso que viene, que indudablemente es revocatorio, un proceso electoral que viene a futuro, puede ser la gobernación, las alcaldías, en fin, para toda la situación política que se nos viene a futuro. Esto es parte de lo que se hace un trabajo político en el Estado. Aquí estamos demostrando la fuerza que tiene Un Nuevo Tiempo en Miranda, organizado. El secretario general de Un Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón, explicó que desde el partido trabajan para exigir que se realice un proceso de amnistía y reconciliación nacional. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que durante su gestión se han desmantelado las mafias en las cárceles del país. Por supuesto que no hay planes en las cárceles, porque esa figura yo la desconozco. Siempre la he desconocido. Lo que implica el nuevo régimen es que no hay armas, no hay organización de personas con rangos ni privilegios dentro de las personas que se encuentran privadas de libertad. La ministra se refirió al caso de Johnny Bolívar, homicida de nuestra compañera Adriana Urquiola, e indicó que el recluso no goza de privilegios en la cárcel. Yo le digo a la señora, la mamá de Adriana Urquiola, que Dios la tenga en su santa gloria. A esa señora le digo que vaya para allá si quiere ir, cuando ella quiera. Cuando le estén diciendo por allí que el tipo tiene privilegio, que no crean eso. Eso es para dañarla. Está recluido en una situación de máxima seguridad. Ella puede verlo, puede ver en las condiciones en que él se encuentra. Y es imposible que ese señor salga de ahí. Finalmente, la ministra denunció la ilegalidad de las firmas encontradas de privados de libertad para activar el referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Nosotros detectamos a más de 1000 firmas con datos de los privados de libertad. Ahora, ningún centro de reclusión de este país fue centro de recolección de firmas. ¿Cómo aparecen esos datos allí? ¿Cómo aparecen? La ministra para el Turismo, Marleny Contreras, en compañía del gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, entregó juguetes a la comunidad de niños y niñas de Los Nevados. Gabriela Gutiérrez nos amplía. Con un recorrido que partió desde la estación Loma Redonda del sistema teleférico Mucumbarí hasta el pueblo de Los Nevados, el gobernador y la ministra inspeccionaron el acondicionamiento de este camino ancestral. Los mandatarios celebraron con más de 300 niños y niñas del poblado de Los Nevados y sus 7 aldeas, garantizando así el derecho a la recreación y distracción. Y nos vamos con el compromiso de apoyarlos y de acompañarlos en el día a día que tienen ustedes aquí en las comunidades. Indicaron que harán la asignación de 1 millón de bolívares que permitirá la construcción de un refugio para los arrieros y montañistas en el proyecto de activación de turismo de montaña. Por su parte, Ramírez recordó que recientemente fueron entregados 2 millones de bolívares a 2 consejos comunales de Los Nevados para combatir la especulación. Amigas y amigos, 7:46 minutos, hacemos nuestra primera pausa. Pero al regreso tenemos más información para ustedes. No se aparte. De 50 minutos de la mañana. 3 oficiales del ejército bolivariano fueron capturados por su presunta vinculación en un secuestro y por la amenaza de muerte a un comerciante del municipio García de Evia del estado Táchira por 50 millones de bolívares. Fuentes ligadas al procedimiento indicaron que previo a la captura de los 3 militares, al lugar donde ejerce funciones comerciales la víctima, arribó un grupo de sujetos que tripulaban una camioneta identificada con el logo del Ejército Nacional Bolivariano. 2 oficiales, un teniente y un primer teniente, además de 5 soldados, bajo amenaza de muerte, se llevaron a la víctima hacia una carretera vieja que conduce a la localidad de San Félix, en el municipio de Ayacucho de esa entidad. La detención fue ejecutada en el local comercial situado en el sector La Termoeléctrica del referido municipio, luego de interponer la denuncia de manera formal sobre lo ocurrido.
El Ministerio Público logró privativa de libertad para un detective del CICPC y un oficial de la policía del municipio Caroní en el estado Bolívar por su presunta responsabilidad en la muerte de un sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana. Por este hecho también fue detenida una mujer. El detective Carlos Alonso Maldonado Monroy y la ciudadana Isabel Caterine León Ramírez fueron acusados de ser los presuntos cooperadores inmediatos en el referido delito, mientras que Orlando Jesús Ortega Gaspar por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivos fútiles y alevosía en perjuicio de la víctima. Los hombres permanecerán recluidos en el Centro de Coordinación Policial Chirica en San Félix y la Subdelegación Guayana del CICPC, mientras que la mujer permanecerá en el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno en San Félix. El pasado 24 de julio, los imputados sostuvieron una discusión con Alfredo Alejandro Lares Salazar, quien recibió un disparo que le ocasionó la muerte. De un disparo en el pecho fue asesinado un escolta en la organización Los Chorros del municipio Sucre, aquí en Caracas. Según su esposa Cherry, Alfredo Vázquez Salazar fue interceptado cuando estaba dentro de un vehículo esperando a una mujer que estaba escoltando. La viuda afirmó que la cliente era una integrante del partido de gobierno. Aunque fue llevado hasta el hospital Dr. Domingo Luciani en El Llanito, Vázquez ingresó sin vida. Según sus familiares, él fue atacado por presuntos efectivos policiales. La víctima trabajaba como escolta en el CENIAD y también custodiaba a funcionarios del PSUV. La fase final del juicio político que actualmente afronta la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, comenzará el próximo 29 de agosto según fuentes judiciales. En esa última instancia, Rousseff podría ser destituida si así lo decide una mayoría calificada de por lo menos 54 senadores. Si no se lograra esa mayoría, la mandataria sería absuelta y retomaría el poder una vez fuera publicada la sentencia, con lo cual el presidente interino Michel Temer volvería a ocupar la vicepresidencia. En caso contrario, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero del año 2019, cuando le entregaría el poder al vencedor de las elecciones previstas para octubre del 2018. Y bien, amigos, 7:54 de la mañana. No se aparten de su pantalla porque en breve venimos con mucho más. La emoción aumenta. Hacemos una nueva parada en nuestra ruta olímpica a solo 4 días de que inicien los Juegos de la 31ª Olimpiada en Río de Janeiro y a 2 nada más de que comience el torneo olímpico de fútbol. Dan Sister ya está en la urbe carioca y nos cuenta qué está sucediendo en la ciudad olímpica a pocos días del comienzo de la justa. Gracias. Por primera vez, atletas refugiados podrán competir en los Juegos Olímpicos. En total serán 10 deportistas desplazados por la guerra y los conflictos sociales. Algunos de ellos ya llegaron a Brasil. La recepción no fue solo para competidores, sino para sobrevivientes. Estos 5 de Sudán del Sur van a participar de pruebas de atletismo. Según ESPN, será una oportunidad para mostrar al mundo que los refugiados son tan capaces como cualquier otra persona. Being a refugee, it doesn't mean that you cannot do everything as a human being can do. Mientras tanto, otra sorpresa acometió a los australianos. La delegación que volvió a la Villa Olímpica después que fueron arreglados los problemas estructurales evacuó el edificio. Un incendio ocurrió en el sótano. El fuego no causó heridos y el equipo volvió a los departamentos luego de media hora. A diferencia de la gente de Australia, las muchachas futbolistas de Nueva Zelanda están disfrutando de todo. Ellas fueron recibidas en la comunidad de Mangueira con una rueda de capoeira. Las mujeres demostraron que tienen futuro en este baile tradicional de Brasil, pese a estar acostumbradas con el haka, el baile que hacen los deportistas de este país para intimidar a los adversarios. La volante Betsy dijo que la capoeira es más interactiva, tiene más movimientos y energía, así que todas disfrutaron mucho. Mangueira es el barrio donde está ubicada la vigente escuela de samba campeona del Carnaval de Río de Janeiro. ¿Será que ellas también tendrían talento para esto? Mucho más difícil que aprender el portugués es bailar la samba. Desde Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Dan, y desde ya toda esta semana estaremos con una antesala bastante interesante de lo que va a ser el inicio de los Juegos Olímpicos. Y hasta aquí, Lirio.
la presente emisión de Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana.